Bueno, buenas tardes, ¿cómo les va? Bien, gracias. Buenas tardes. Bueno, recuerden silenciar sus micrófonos, así empezamos la clase. Entonces, Aprovecho antes de empezar la clase a hacerle una pequeña pregunta, si no es mucha molestia, doctor. ¿es pequeña? Si es pequeña, bueno, dígame. Tuve un pequeño inconveniente, trabajo del fin de semana y quería saber si había posibilidad de todavía poderse reenviar, solo si era posible, si no, bueno. ¿Cuál es su nombre? Hola. ¿Escucha, doctor? Ahora sí, ¿cuál es su nombre? No la escucho. ¿Y si escribe en el chat? No le escribo, no le escucho, escriba en el chat, a ver. Hola. Sí, por haber recibido o no el trabajo, envíenlo para que podamos trabajar. No era una fecha límite, todavía nos queda bastante tiempo, pero tenemos que trabajar pronto, así que envíen, los que están ahí, que no pudieron llegar a... Muchas gracias. Y Iriarte, no sé cuál es el inconveniente que tiene para obtener el mail de la facultad, pero bueno, háganlo tranquila, consulten la facultad y ya le van a decir. Bien, gracias. Iriarte, ¿no tiene la contraseña de qué? Bueno, empecemos la clase, si no, no terminamos más. Todos los que tengan pendientes de enviar, háganlo porque lo podemos resolver. Muy bien, entonces, vamos a partir de esta clase de importancia de validación estadística para seguir después con pruebas diagnósticas que están relacionadas a los conceptos. Entonces, déjenme volver a la clase por acá. Entonces, ¿qué pasó? Sí, señor, acá estoy. Entonces, decimos que la validez de una investigación es la cualidad que lo hace creíble y que da testimonio del rigor con que se realiza. Y decimos que se va desarrollando a lo largo de todo el trabajo de investigación en cada una de sus etapas, empezando, estimados colegas, por la estructura del proyecto de investigación. Cuando ustedes están acá trabajando sobre la estructura de su proyecto de investigación, están trabajando sobre la validez de la investigación. Por eso es tan importante esto. Es un trabajo delicado y realmente muy serio, porque después les va a seguir de guía para realizar su investigación. Entonces, veamos el concepto de vigilancia epistemológica. Una investigación tendrá resultados
medición, las diferentes etapas del trabajo, la preparación del informe y la difusión de los resultados. O sea, esa vigilancia epistemológica es la revisión del paso a paso, ¿sí? Por eso es importante, antes de continuar con esto, recuerden el concepto de construcción del objeto de estudio. En la construcción del objeto de estudio está todo lo que viene. Entonces, esto lo paso, y entonces decimos que la exactitud y precisión, es decir, la validez y la confiabilidad respectivamente de la información obtenida, puede variar en función del diseño o estrategia elegida. Veamos la clasificación de los diseños de investigación. Algunos ya los hemos visto en las clases previas, sobre todo en la de estructura. Según la estructuración pueden ser cuali o cuantitativos. Según el grado de intervención pueden ser experimentales o observacionales. Recuerden, en un diseño descriptivo observacional, el investigador no modifica voluntariamente el campo de la investigación. En el experimental sí, recuerden, estimula la variable independiente, mide la variable dependiente. Según el grado de intervención pueden ser controlados y no controlados. Según el tiempo de estudio puede ser transversal o longitudinal, es decir, transversal hacemos un solo corte en esa línea de tiempo que hemos establecido, y las longitudinales lo hacemos, por ejemplo, cada 3 meses. Son varios cortes, varias mediciones en esa línea de tiempo. Puede ser descriptivo o analítico, puede ser independiente, en función de variable independiente, simple o factorial, y en función de la toma de datos, del momento de la toma de datos, de este momento hacia atrás es retrospectivo, de este momento hacia adelante prospectivo, y cuando se combinan ambos es ambipectivo. Entonces, la evaluación del error de medición se realiza a partir de pautas perfectamente estandarizadas que incluyen la comprobación de 2 propiedades de la medición: reproducibilidad, que es la capacidad de dar el mismo resultado cuando se repite la medición sobre el mismo objeto, y la exactitud, que es la coincidencia de la medición con un patrón de referencia. Entonces, un dato representa la valoración de la variable con el agregado del error que se comete al registrarlo. Toda medición o instrumento de recolección de datos debe reunir 2 requisitos esenciales: confiabilidad, que es su reproducibilidad, y su validez. Recuerden que cuando hablamos instrumentos de recolección de datos, estamos hablando de, cuando vimos la estructura del dato, estamos hablando del indicador que habla de con qué vamos a hacer esa medición. Entonces, la confiabilidad se refiere al funcionamiento propio del instrumento, en cuanto que da resultados constantes cuando se aplica más de una vez a la misma unidad de análisis en condiciones semejantes. La reproducibilidad se evalúa básicamente examinando la concordancia entre observadores, intraobservadores y TRTs. Los parámetros utilizados para medirla, coeficiente de correlación intraclase, coeficiente kappa, método gráfico, dependen del nivel de medición que tenga la variable que se desea medir. Es decir, recuerden los conceptos que habíamos hablado: definición de variables y definición de las escalas de medición de las variables, ¿sí? Entonces, los niveles de confiabilidad de un instrumento de medición pueden ser debido a variación propia del instrumento, la fluctuación del propio objeto de medición, error de observador, errores entre observadores. Por eso es importante hacer la prueba piloto de medición y calibrar bien los equipos que vamos a utilizar. Eso es más bien propio de las investigaciones de ciencias básicas. Decimos que la medición tiene validez
medido o calculado del verdadero valor. La inexactitud, también denominada sesgo, se define como un alejamiento sistemático de la realidad. La precisión entonces es el grado en que se puede repetir el proceso de medición. Una buena precisión significa que se reducen al mínimo los errores aleatorios en el procedimiento de medición que están asociados a la imprecisión. Por lo general, los errores aleatorios se asocian con la participación humana en el proceso de medición. No hay duda de eso. Estaba viendo, disculpen que me vaya un poquito de esto, ¿no? Pero estaba viendo un análisis más bien de economía, ¿no? Pero en China tiene 2.000 millones de robots trabajando en sus procesos de producción. ¿Escucharon bien? 2.000 millones de robots. Así que fíjense qué lejos que estamos los sudamericanos. Bueno, sigo, disculpen la digresión. Entonces, por lo general los errores aleatorios se asocian con la participación humana, por eso me acordé. Entonces, cuando las desviaciones del valor real ocurren en forma desorganizada, no sistemática, se dice que se está produciendo un error aleatorio. Entonces, se supone que los errores aleatorios obedecen a una distribución estadística normal. Recuerden la clase de distribución normal que vimos, ¿sí? Cuya medida es 0 y cuya desviación estándar se calcula de la siguiente manera. La desviación estándar, es decir, sigma, es igual a la raíz cuadrada de la variable el valor de la variable que nos interesa menos el valor real sobre la cantidad de mediciones realizadas. No es importante que lo sepan de memoria, no es una pregunta de examen, por ejemplo, pero es importante que sepan que se puede hacer. Obviamente, si ustedes están trabajando en Excel o SPS de IBM o cualquier otra aplicación, no es necesario saberlo, aprietan la tecla en funciones y se los va a dar rápidamente. Entonces, definimos sesgo como cualquier proceso en cualquier etapa de la experiencia que tienda a producir resultados o conclusiones que difieran en forma sistemática de la verdadera. Es ideal obtener entonces mediciones con poco error aleatorio, que sean precisas, y sin sesgo, que sean exactas. Esto lo paso. Y decimos entonces que cuando se mide una variable pueda tomar valores diferentes del valor verdadero. Esa variabilidad puede ser aleatoria cuando las desviaciones al valor verdadero se producen en forma desorganizada o asistemática. La variabilidad sistemática cuando las desviaciones al valor verdadero se producen en forma organizada, ¿sí? Entonces, características de las mediciones: validez es igual a exactitud, el tipo de error es sesgo o error sistemático, reproducibilidad es igual a precisión, y entonces el tipo de error es el error aleatorio. Bueno, relacionado con esto que acabamos de ver, vamos a ver pruebas diagnósticas, que no sé si es estrictamente necesario para metodología de la investigación, pero como residentes de diferentes disciplinas de medicina, esto les va a venir, creo yo, muy bien, por eso la he incluido en la clase. Entonces, en las ciencias de salud es cotidiano el manejo de
realizar pruebas en paralelo aumenta la probabilidad de diagnosticar a un enfermo, pero también aumenta la probabilidad de considerar como enfermo a un individuo sano. El riesgo de la realización de pruebas en serie es que es no diagnosticar a algunos enfermos, en cambio pocos sanos serán considerados como enfermos. Además de esto, tengan en cuenta ustedes que las pruebas en paralelo tienen un costo adicional enorme, porque si usted pide una radiografía de tórax, una tomografía de tórax, una resonancia nuclear magnética, etcétera, etcétera, y todo se resuelve con una placa simple de tórax, todo lo demás que se hizo no tiene sentido desde el punto de vista de la economía de la actividad, ¿no? Entonces, una prueba diagnóstica es la que ofrece resultados, una buena prueba diagnóstica es la que ofrece resultados positivos en enfermos y resultados negativos en sanos. Por lo tanto, las condiciones que deben ser exigidas a una prueba, y volvemos a los conceptos que ya vimos, son validez, reproducibilidad y agregamos el concepto de seguridad. Entonces, la validez es el grado en que un test mide lo que se requiera que deba medir. Con frecuencia el resultado del test es confirmado por procedimientos diagnósticos más complejos y rigurosos. La sensibilidad y la especificidad de un test son medidas de su validez. ¿Sí? Entonces, voy a repetir el concepto. Es el grado en que un test mide lo que se requiera que deba medir, y de esta validez, la sensibilidad y la especificidad son sus medidas y sus formas de valorarlas. Entonces, veamos reproducibilidad y seguridad. La reproducibilidad es la capacidad de la prueba para ofrecer los mismos resultados cuando se repite su aplicación en circunstancias similares. Recuerden aquel concepto de experimento aleatorio, que ahora lo vamos a aplicar a la medicina práctica. La seguridad, en cambio, se determina por el valor predictivo que tiene un resultado positivo o un resultado negativo. Entonces, la pregunta que nos hacemos es: ¿con qué seguridad un test predice la presencia o ausencia de enfermedad? Entonces, el caso más sencillo que se nos puede plantear es el de una prueba dicotómica, que clasifica a cada paciente como sano o enfermo en función del resultado de la prueba, sea positivo o negativo. En casos como este, generalmente un resultado positivo se asocia con la presencia de la enfermedad y un resultado negativo con la ausencia de la misma. Los datos obtenidos permiten clasificar a los sujetos en 4 grupos según una tabla de 2x2 o tabla de contingencia. Entonces, vamos a ver un ejemplo. Después vamos a volver a tratar este tema, pero por ahora vamos a ver lo siguiente. En esta tabla de contingencia que tenemos enfrente, estoy mirando la que se encuentra a la izquierda del slide. Decimos que estamos comparando la prueba con la patología, con el gold estándar de la patología en realidad. Entonces decimos que si la prueba es positiva y el enfermo y el individuo está enfermo, es un resultado positivo. Ahora bien, si la prueba es positiva y el individuo está sano, es un falso positivo. Si la prueba es negativa y el paciente está enfermo, es un falso negativo. Y si la prueba es negativa y el paciente está sano,
probabilidad con que aparece determinada enfermedad dentro de la población. Probabilidad de que una persona de la que no poseemos información padezca cierta enfermedad, y los valores predictivos están muy influenciados por la prevalencia. Entonces, la prevalencia es la probabilidad con que aparece determinada enfermedad dentro de una determinada población, digamos, ¿no? Fíjense ustedes que en la estructura del proyecto de investigación, cuando hablamos de población y muestra, yo insisto en que incluyan en los conceptos de población y muestra la residencia, el lugar de residencia de las unidades de análisis o pacientes, en lo que nos ocupa como médicos. ¿Por qué? Porque en algún momento de esta evaluación, durante este estudio o el siguiente que hagamos sobre el mismo tema, vamos a tener que considerar la prevalencia de la enfermedad que estamos considerando en esa determinada población. Entonces, veamos la sensibilidad. La sensibilidad es la fracción de verdaderos positivos. Entonces, definimos que es probabilidad de clasificar correctamente a un individuo enfermo, es decir, probabilidad de que para un sujeto enfermo se obtenga en la prueba un resultado positivo. La sensibilidad es, por lo tanto, la capacidad de la prueba diagnóstica para detectar la enfermedad. Entonces, es la probabilidad de que aparezca cierto hallazgo en presencia de cierta enfermedad. El hallazgo puede ser un síntoma, un signo o una prueba de laboratorio. El porcentaje de personas con enfermedad de interés que tienen resultados positivos en la prueba es la sensibilidad. Entonces, la especificidad es la fracción de verdaderos negativos. Entonces, es la probabilidad de clasificar correctamente a un individuo sano, es decir, la probabilidad de que para un sujeto sano se obtenga un resultado negativo. Se puede definir la especificidad como la capacidad de la prueba para detectar a los individuos sanos. Entonces, redefinimos. La especificidad es la probabilidad de que cierto hallazgo esté ausente cuando la enfermedad está ausente. Es el porcentaje de personas sin enfermedad de interés que tienen resultados negativos en la prueba. Entonces, veamos ahora valores predictivos, es decir, la seguridad de una prueba diagnóstica. Los valores predictivos pueden ser positivo y negativo. El valor predictivo positivo es la probabilidad de padecer la enfermedad si se obtiene un resultado positivo en el test. Puede estimarse, por lo tanto, a partir de la proporción de pacientes con un resultado positivo en la prueba que finalmente resultan estar enfermos. Entonces, el valor predictivo positivo es el porcentaje de personas con resultado positivo que tienen la enfermedad. En cambio, el valor predictivo negativo es la probabilidad de que un sujeto con un resultado negativo en la prueba esté realmente sano. Se estima dividiendo el número de verdaderos negativos entre el total de pacientes con un resultado negativo en la prueba. Entonces, es el porcentaje de personas con resultado negativo que no tienen la enfermedad. Entonces, veamos la influencia de la prevalencia de la enfermedad en la población de referencia. Los valores de sensibilidad y especificidad, a pesar de definir completamente la validez de la prueba diagnóstica, presentan la desventaja de que no proporcionan información relevante a la hora de tomar una decisión clínica ante un determinado resultado de la prueba. Sin embargo, tienen la ventaja adicional de que son propiedades intrínsecas de la prueba diagnóstica y definen su validez independientemente de cuál sea la prevalencia de la enfermedad en la población a la cual se aplica. Por el contrario, el concepto de valores predictivos, a pesar de ser de una enorme utilidad a la hora de tomar decisiones clínicas y transmitir a los pacientes información sobre su diagnóstico, presenta la limitación de que dependen en
Cuando la prevalencia de la enfermedad es baja, el resultado negativo permitirá descartar la enfermedad con mayor seguridad, siendo así el valor predictivo negativo mayor. En contraposición, el resultado positivo no permitirá confirmar el diagnóstico, resultando en un bajo valor predictivo positivo. Entonces, para avanzar en esta prueba diagnóstica vamos a hablar de razones de probabilidad. Y decimos entonces que la prevalencia es un factor determinante en los valores predictivos de un test. Estos no pueden ser utilizados como índices para comparar dos métodos diagnósticos diferentes, ni tampoco extrapolar resultados de otros estudios a datos propios. Es necesario determinar otros índices de valoración que sean a la vez clínicamente útiles y que no dependan de la prevalencia de la enfermedad en la población a estudiar. Además de los conceptos de sensibilidad, especificidad y valores predictivos, también se suele hablar del concepto de razón de verosimilitud. Estos miden cuanto más probable es un resultado concreto, ya sea positivo o negativo, según la presencia o ausencia de la enfermedad. Entonces, la razón de verosimilitud positiva o cociente de probabilidad de positivo dice que la mayor probabilidad de que un resultado positivo provenga de un enfermo y no de un sano. Determina entonces la mayor probabilidad de que un resultado positivo provenga de un enfermo y no de uno sano. Entonces es la razón o el cociente entre la probabilidad de acertar o la probabilidad de equivocarse cuando el resultado es positivo. Entonces, veamos razón de verosimilitud positiva. Es el cociente entre la fracción de verdaderos positivos, es decir, la sensibilidad, y la fracción de falsos positivos, es decir, 1 menos especificidad. Esto, por supuesto, llevado a la matemática, que es la base de todo pensamiento científico. Entonces, paso y decimos entonces que la razón de verosimilitud es igual a sensibilidad menos especificidad, lo cual equivale a decir que es el cociente entre los verdaderos positivos sobre los enfermos sobre los falsos positivos sobre los sanos. Entonces, la razón de verosimilitud de los resultados negativos es el cociente entre la fracción de falsos negativos, es decir, 1 menos sensibilidad, y la fracción de verdaderos negativos, que es la especificidad. Decimos entonces que la razón de verosimilitud negativa es la probabilidad de que el resultado negativo provenga de un enfermo sobre la probabilidad de que el resultado positivo provenga de uno sano. Entonces decimos que la razón de verosimilitud negativa es igual a 1 menos sensibilidad sobre la especificidad, que es igual a los falsos negativos sobre los enfermos sobre los verdaderos negativos sobre los sanos. Entonces, decimos entonces que la razón de verosimilitud es un método clínicamente útil para expresar la exactitud de una prueba y no está afectado por la prevalencia de la enfermedad en la población de referencia. La razón de verosimilitud es fácil de calcular si se conocen la sensibilidad y la especificidad de una prueba. La magnitud de la razón de verosimilitud indica la capacidad de una determinada prueba para hacer o para excluir un diagnóstico. Entonces, la razón de verosimilitud ofrece la ventaja de que relaciona la sensibilidad y la especificidad de una prueba en un solo índice. Además, puede obtenerse razones de probabilidad según varios niveles de una nueva medida
mayor valor, mayor probabilidad. Inversamente, las razones de verosimilitud menores de 1 disminuyen la probabilidad de la enfermedad blanco y entre más pequeña, menor probabilidad. Entonces, ¿cuáles son las limitaciones? La limitación principal del enfoque expuesto en sensibilidad, especificidad y valores predictivos es que la respuesta proporcionada por la prueba diagnóstica sea del tipo dicotómico, por lo que en principio quedaría excluida la amplia gama de pruebas diagnósticas cuyos resultados se miden en una escala continua o al menos discreta ordinal. Perdón. Bueno, con esto terminamos este tema y lo que vamos a hacer a partir del próximo viernes es hacer repasos de los temas del examen, ¿no? Vamos a repasar temas, cosas que ya hemos visto con mayor rapidez, y ustedes aprovechen para sacarse las dudas que tengan. Básicamente las clases, los temas elegidos para el examen son estos que hemos dado, y vamos a partir del viernes vamos a tocar algunos temas específicos. Sería bueno que si tienen dudas las escriban y las pregunten. Y bueno, con respecto a los proyectos, ya saben, si ya lo tienen, lo envían. Si están haciendo las correcciones y sugerencias que les hice, lo envían. No esperen 10 días para hacerlo, háganlo diariamente. Así que nos vemos el viernes, ¿de acuerdo? Denme un segundo, no quiero que se vayan. Tengo que tomar asistencia. No te vayas, Soledad. No se muevan porque si no quedan fuera. Bueno, así quedamos, nos vemos el viernes. Ay, el viernes feriado. A ver, si me dan un segundo voy a ir a verificar la agenda. Un segundo, por favor. No se vaya. Estoy de vuelta. Bueno, efectivamente el viernes es feriado, así que nos vamos a ver el miércoles 15, pero no es feriado para los proyectos de investigación. O sea, no va a haber clase, pero tienen que trabajar en los proyectos, por favor. Así, si el viernes tenemos todas las cosas para trabajar mejor. Entonces, nos vemos el miércoles para la clase, el viernes trabajamos con los proyectos. Gracias, chicos. Que sigan bien.